preventivas cada vez se difunden más, cada vez son más importantes de reconocer, porque incluso ya se ha encontrado una antesala, un paso anterior a la diabetes, a la que se le denomina la prediabetes. ¿De qué se trata esta prediabetes? ¿En qué consiste? ¿Cómo la podemos identificar a tiempo para evitar justamente la evolución? Bueno, para poder desarrollar este tema tan interesante, ya estamos contando con la presencia de nuestro invitado, el médico especialista que ya está conectado. Se trata del doctor Jesús Roca Nación. Él es médico endocrinólogo y miembro titular de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Doctor Jesús Roca, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Saludos, amigos. Salud para todos. Gracias, doctor. Usted, además, por esta información, doctor, tan importante, tan valiosa, porque siempre hacemos bastante énfasis, por supuesto, en la parte preventiva. Hay muchas enfermedades que tienen la capacidad de poder prevenirse, y la diabetes definitivamente se puede, de alguna manera, evitar, se puede prevenir. Y ahora, pues, salimos con un tema importante de conversar, que es la prediabetes, doctor. ¿De qué estaríamos hablando, en todo caso, cuando hacemos referencia a una prediabetes? Bueno, la diabetes mellitus tiene una evolución natural. Me refiero a la diabetes tipo 2, básicamente, que es el 98%, 97% de la población mundial, y en el Perú también cumple. Antes que la persona tenga elevación del azúcar, antes que todo fue una persona en el 80% de los casos subida de peso. Luego se agregó una importante resistencia a la insulina, y si esta resistencia a la insulina se acompaña con los mismos cambios en el estilo de vida de la persona, empieza a elevarse poco a poco la glucosa. Entonces son las primeras señales que ya se está yendo la persona a la diabetes. Esa condición de hiperglicemia, pero que todavía no es diabetes, es prediabetes. Es decir, la prediabetes es una condición previa a la diabetes, que todos los pacientes con diabetes tipo 2, en este caso, lo van a tener. Qué importante, doctor, porque señala además que este factor importantísimo del sobrepeso, de la obesidad, que puede estar presente en la mayoría de estos pacientes que van a evolucionar probablemente a la diabetes y que ya se encuentran en este estado de prediabetes. Pero además, doctor, importante que podamos aclarar un poquito a nuestro público televidente respecto de esto que menciona usted, llamada la resistencia a la insulina, que obviamente es una terminología que utilizamos bastante en el gremio médico, pero que de pronto las personas en sus casas quisieran entender un poquito más, porque ya hemos explicado anteriormente de qué se trata la insulina, que es una hormona. Si nos puede, doctor, emplear un poquito al respecto. Doctor Jesús Roca. Parece que estamos teniendo un problema de conexión, amigos. Estamos hoy en el programa abordando el tema de la prediabetes. Recordemos de que la insulina... Ahí estamos con el doctor, se había cortado su comunicación. Ok. Recordemos de que la insulina es una hormona que normalmente facilita la entrada de la glucosa a los músculos, al tejido graso, también en el corazón, a las arterias, es decir, a muchos órganos. Cuando la persona está con exceso de peso, o es sedentaria, o hay otros factores, otras señales que son inflamatorias, lo que van a hacer estas señales son bloquear a las señales que manda la insulina. Entonces la glucosa ya no penetra a esos tejidos. Con el tiempo la glucosa podría ir subiendo, pero el cuerpo se defiende. El páncreas produce mucha insulina en respuesta a la imposibilidad de la glucosa para entrar a los tejidos, y esa gran elevación de la insulina hace que por fuerza la glucosa puede entrar a estos tejidos. Entonces, en este momento la persona produce mucha insulina, pero su glucosa está normal. Entonces, ese fenómeno se llama resistencia a la insulina. Con el tiempo la persona, sus células beta del páncreas, que es la que produce insulina, estas células se van a ir agotando. Entonces su insulina, que estaba muy alta, poco a poco va a ir cayendo.
En ese momento en que cae, va a seguir siendo alta, pero insuficiente para vencer la resistencia a la insulina y la glucosa en ese momento empieza a elevar. Ese es el fenómeno que estamos comentando de la prediabetes. Correcto, doctor. Qué interesante. Miren, amigos, lo que estamos comprendiendo hoy día en el programa respecto de estos cambios metabólicos que están existiendo y hormonales, además, porque la insulina es una hormona importantísima y que cumple esta función justamente de que se pueda aprovechar el azúcar por nuestros tejidos, esta glucosa o azúcar que también la conocen ustedes. Y miren lo que pasa si es que no funciona adecuadamente. Pero, doctor, mencionó algunas personas o algunas digamos, predisposiciones, algunas personas que pueden estar predispuestas debido a que tienen algunas condiciones que podrían favorecer la aparición de prediabetes y de diabetes. ¿Cuáles serían estas personas que estuvieran, doctor, en mayor riesgo de padecer este tipo de condiciones, ya que sería bueno que lo podamos reforzar? Por ejemplo, toda persona que tiene familia con diabetes de primer grado, papá, mamá o hermano, tiene un alto riesgo de tener problemas con su azúcar. Toda mujer que ha dado a luz un bebé mayor de 4 kilos, es decir, esto se llama macrostomía fetal. Esto probablemente se asocie a diabetes en la gestación. Toda persona que tiene acumulación de grasa en su hígado, salvo que sea una persona bebedora muy frecuente. Toda persona que tiene hipertensión arterial, toda persona que tiene triglicéridos altos, o toda persona que tiene una gran acumulación de grasa en su cintura, en sus vísceras, perdón, o toda persona obesa simplemente, es muy probable que tenga ya cambios en su cuerpo que lo lleven a la diabetes, y esos cambios son asociados a la resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina va a producir problemas en el cuerpo, eleva la presión, produce más acumulación de grasa en el hígado, produce más acumulación de grasa en el páncreas, en el peritoneo, produce esa pigmentación oscura en el cuello, etcétera. Una serie de cambios metabólicos en el cuerpo que uno fácilmente los puede identificar. Por lo tanto, si yo tengo yo veo una persona con exceso de peso, con antecedentes familiares de diabetes, y uno de esos cambios, triglicéridos altos, gran perímetro de cintura, acantosis nigricans, la pigmentación del cuello, es muy, muy probable que ya tenga problemas con el azúcar, diabetes o prediabetes. Interesantísimo, doctor. Entonces, ¿cómo finalmente se haría el diagnóstico de una prediabetes? ¿Cómo es que los médicos definen si una persona, claro, hay obviamente todos estos antecedentes y estas características que pueden obviamente hacer sospechar de que existe ya alguna alteración metabólica y definitivamente debe de existir, pero ¿cómo se llega al diagnóstico de una prediabetes? ¿Sería importante diagnosticarlo para darle un abordaje en particular? Existen tres variedades de prediabetes. Por ejemplo, la primera variedad es aquella que la persona solamente tiene glucosa alta en ayunas, y llamo glucosa alta entre 100 a 125, recordando de que la glucosa normal se considera menos de 100, y para hablar de diabetes de 126 para arriba. Entonces el intermedio es prediabetes. Pero hay personas que solo tienen glucosa alta en ayunas. La segunda variedad es aquella persona que tiene glucosa normal en ayunas, menos de 100, pero se le hace una prueba de tolerancia a la glucosa, una carga de azúcar, y se le mide a las 2 horas. Y su glucosa a las 2 horas está entre 140 a 199. Recordando de que a las 2 horas, post carga de azúcar, la glucosa normal debe ser menos de 140 y cuando es diabetes más de 200. Entonces, ese intermedio es prediabetes. Correcto. Y el tercer fenotipo metabólico es aquella persona que tiene ambos problemas, tanto en ayunas como a las 2 horas. Entonces, si una persona tiene factores de riesgo que hemos mencionado, antecedentes familiares de diabetes,
y con más de 4 kilos en el espermatozoide, está con exceso de peso, o es sedentaria, o tiene hígado graso, o tiene triglicéridos altos o hipertensa, debería someterse a esta prueba de tolerancia a la glucosa para evaluar en qué condición está. ¿Es diabetes o es prediabetes? Y de acuerdo al resultado, el médico puede decir en qué fenotipo metabólico también tiene. De acuerdo a eso, darle su tratamiento. Correcto, doctor. Justamente me están preguntando si, ya que hizo referencia a la insulina, de pronto que cumple una función reguladora, justamente al momento de que existe, pues el azúcar empieza a ser ineficaz para poder ingresar el azúcar al organismo. ¿Se podría también dosar esta hormona, la insulina, dentro de estas pruebas? Sí, algunas veces es importante evaluar la insulina basal junto con la glucosa. Entonces hay una relación, es una fórmula en realidad, que con glucosa en ayunas y con la insulina nosotros podemos determinar en lo que se llama el índice FOMA de resistencia a la insulina. Entonces, si el índice FOMA con esta fórmula sale por encima de 2.7, esta persona tiene resistencia a la insulina. Ahora, no hace falta medir insulina si la persona ya tiene signos clínicos evidentes. Por ejemplo, lo que comentaba, acantosis nigricans, hígado graso, triglicéridos altos. Son signos indirectos de que la persona tiene resistencia a la insulina, pero si el médico quiere tipificar y servir para una evolución de su resistencia a la insulina, sí podría medir glucosa e insulina basal. Correcto, doctor. Y bueno, siendo esta una condición previa a la diabetes, doctor, ¿cómo se está abordando actualmente por la especialidad este tipo de situación? Es decir, ameritaría un cambio de estilo de vida, obviamente, pero ¿se da alguna medicación? ¿Se tiene que indicar algún fármaco para este caso o no y esperar a ver la evolución del paciente? Creo que el identificar una persona con prediabetes nos sirve a los médicos para que tomar todas las medidas preventivas, porque esa es la idea, prevención. Y también que el paciente tenga conciencia de que tiene problemas heredados y también asociados a su estilo de vida. Por lo tanto, todo paciente con prediabetes debe modificar su modo vivendi. Debe comer diferente, debe hacer más actividad física. Y si la persona que tiene prediabetes tiene a su vez varios factores de riesgo cardiovascular, es decir, es hipertenso, dislipidémico, fuma, es obeso, etc., se puede asociar fármacos como los sensibilizadores de la insulina, en este caso metformina, en aquellos pacientes cuyo riesgo cardiovascular es incrementado. Eso el médico lo tipifica de acuerdo al contexto que tenga el paciente. Correcto, doctor, correcto, amigos. Miren qué interesante ese tema de la prediabetes. Ya estamos enterándonos que puede existir que existe la posibilidad de que se puede indicar un tratamiento farmacológico siempre y cuando lo indique, por supuesto, el médico de acuerdo a cada uno de los casos, luego de una evaluación minuciosa de cada caso de manera exclusiva. Y principalmente pues el cambio del estilo de vida definitivamente sumamente necesario. ¿Para qué? Para que no pasen pues a evolucionar en una diabetes. Entonces, en este caso, esta medida preventiva sería de suma importancia. Y qué importante, doctor, esta información que nos ha brindado el día de hoy. Le agradecemos muchísimo por su participación el día de hoy en el programa y esta información tan valiosa que nos da a todos nuestros televidentes.